Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Hola, muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos de regreso después de casi 2 años que realizamos el programa Encrucijada Regional allá por el 2021 junto a mi amigo Salvador Arambur. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Salvador? Manuel José? Mira, la verdad es que sí, yo no sé si un gusto o una sorpresa o ambos retomar esta aventura que hicimos en el 2021 en plena pandemia. Y sí, a ver si, bueno, pasamos un buen rato, hacemos pasar un buen rato a la gente que nos ve, que nos escucha, comentando temas que son de interés regional. Sí, justamente, ese es el sentido del programa Encrucijada Regional. Y, miren, aquí, bueno, les vamos a contar, estamos en el restaurante, en el Resto Bar Yecus, de calle O'Higgins, casi llegando, ¿no es cierto?, a Pedro Montt. Aquí la señorita nos trajo una rica tabla, con mariscos, con carnecitas, y vamos a estar disfrutando en el restaurante Yecus, donde vamos a estar transmitiendo siempre nuestro programa. Agradecemos, obviamente, a la gentileza de Jaime Jelincic, El dueño de casa. el dueño de casa, que nos ha ofrecido Yecus. Flecha de piedra, eso quiere decir. ¿Significa? Eso No significa, sí. Qué interesante. Así que aquí estamos muy bonitos en el segundo piso del restaurante y esperamos también que a lo largo de este programa, de una serie de programas que esperamos estar hasta fin de año, se nos sumen también otros auspiciadores para que vayamos, ¿no es cierto?, perfeccionando y ofreciendo lo que es el objetivo del programa, tener un espacio de diálogo, de debate colaborativo, ¿no es cierto? Esa es la idea, y ojalá que además de auspiciadores se nos sumen invitados. Exactamente. ¿Cierto? Los vamos a tener de todas maneras. Sí. Porque la idea no es que hablemos entre nosotros nomás, sino que tener aquí a gente que represente alguna actividad, alguna opinión. Sí, que sea una voz ¿no es experta. que aporte a lo que nos interesa aportar, que es el desarrollo, el futuro de Magallanes. Exactamente. Bueno, a lo largo de los distintos programas que se estarán transmitiendo por El Pingüino Multimedia, agradecemos también el apoyo, la colaboración del Pingüino, que se ha atrevido a generar este espacio, ¿no es cierto?, de conversación sobre los temas de económicos, sociales de la región. Y que, bueno, es parte de esta parrilla de calidad que va presentando el Pingüino, porque recordemos que el Pingüino también es parte de la aplicación de la plataforma de Canal 13 de Santiago. Así es. Así que hay un lindo desafío ahí. Es un desafío y también un desafío en el formato. En una de esas nos transformamos en los Mirta Legrand de Punta Arenas. Chuta. Bueno, vamos a estar como 50 años en el programa, entonces tenemos para rato. Sí. Oye, sí, mira, la verdad que son múltiples los temas que queremos abordar. Nosotros no somos comunicadores o periodistas, hay que decir, Salvador, ¿no es cierto?, es geólogo de formación, ¿ya? Todo lo conocemos, tiene una larga trayectoria también en la industria de hidrocarburos. Sí. Así que, y bueno, quien les habla, soy economista y por lo tanto no somos periodistas, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Yo tengo aquí, como se dice, un torpedo para guiarnos, porque a lo largo del programa vamos a ir tocando los temas de interés que tienen que ver con los desafíos regionales que tenemos por los próximos décadas. Y ahí tenemos que hablar sobre la evolución, ¿no es cierto?, económica, social de los últimos 50 años.
tenemos que hablar de los desafíos mundiales, ahí tenemos muchas cosas que hablar sobre los peligros de, por ejemplo, no sé si peligros, pero lo que puede representar la inteligencia artificial. Lo que ya representa. Sí. Lo que ya representa. Si le preguntas a cualquier cabro hoy día de, no sé, 15 años, seguro que sabe bastante más que nosotros de inteligencia artificial y de los usos hoy día. Hay aplicaciones en el celular que tú puedes pedirle, no sé, cualquier cosa, que te escriba una carta, que te la traduzca, que qué sé yo. Es realmente una herramienta que bien usada es fantástica. Sí, absolutamente, pero conlleva riesgos, por ejemplo, la inteligencia artificial, porque hoy leía una columna de Roberto Cami, que es un empresario, emprendedor de Santiago, fue el que creó Map City. Okay. ¿Ya? Y hablabas justamente de la inteligencia artificial y también cómo nuestros aparatos, los celulares, se transforman como un apéndice o más que un apéndice de las personas, y en que sobre todo los jóvenes están demasiado imbuidos en el aparato, en las aplicaciones, y de repente dejando de participar de este mundo pero no digital. Ahí, Manuel José, entramos y perdón que te interrumpa con la introducción, pero vale la pena comentarlo. Así más viejo se me da la onda después. Eso, y es un tema que vamos a tener que hablar en algún programa probablemente más en extenso, porque la inteligencia artificial es una herramienta, así como muchas otras. Correcto. Pero esa herramienta, para poder ser usada, depende de que los usuarios tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de usarla, de sacarle el mayor provecho. Y ahí tenemos una brecha creciente y muy grande con países desarrollados, que es la brecha de educación, ¿no es cierto? Que lo vimos con los resultados del CINCE de hace muy poco, en que un porcentaje importante de nuestros niños no entienden lo que leen. Entonces, si no entienden lo que leen o lo que escuchan, no sacamos nada con darles una herramienta de inteligencia artificial, porque no van a ser capaces de usarla. Para usar una herramienta tienes que poder procesar el uso, se te tiene que ocurrir qué hacer con ella en última instancia. Exactamente. ¿No es cierto? Y esa es una brecha brutal, es una brecha que yo creo que nos tiene que ocupar y ojalá le podamos dedicar algún programa para hablar específicamente de eso. Justamente, bueno, lo señalaba Salvador, uno de los programas que tenemos por ahí pensado hacia futuro, ¿no es cierto?, es de conversar sobre la inteligencia artificial, sobre el desarrollo tecnológico y también... y tiene muchas implicancias lo que tú acabas de decir, también desarrollo tecnológico, las redes sociales, cómo pueden afectar también negativamente a incluso el ordenamiento institucional de un país. Sí, claro. ¿Ya? El tema de la información o la desinformación, también un tema que lo vamos a abordar y seguramente no solo exclusivamente en un solo programa, sino que el cambio climático. ¿Ah? Que de tanto gran tema y que de alguna manera está moldeando las políticas públicas y que a Magallanes le afecta directamente. Sí. ¿Ah? Tenemos hoy en día en discusión, no hace mucho se aprobó en el Consejo Regional, por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo Regional, donde habla, ¿no es cierto?, del desarrollo sustentable, habla del ordenamiento territorial, habla del desarrollo, ¿no es cierto?, del hidrógeno verde, y todo esto se concadena en este como macro esquema del cambio climático. Sin hacer ni una sola mención crítica al mismo, Exacto. Ni para bien ni para mal. Lo toman como una verdad revelada y acomodan todas las actividades y proyectos a esa supuesta verdad. Y vamos a ver, cuando nos refiramos a eso, que es bien discutible, digamos, hay mucho paño que cortar ahí, para bien y para mal. Sí, pero bueno, ya lo veremos en su tiempo. Absolutamente, bueno, y ahí yo ya me estoy preparando como para picotear aquí nuestra tablita. Las papitas están de miedo, te digo. Sí. Vamos, bueno, y ahí tenemos otros temas que son muy interesantes en la región. Por ejemplo, el desarrollo turístico. Sabemos que ese es otro de los motores de desarrollo en la región y que, bueno, producto de la pandemia fue fuertemente golpeado y todavía no recupera, ¿no es cierto?, la fuerza, el dinamismo que tuvo hasta el 2019, antes del estallido social. Ahí creo que tenemos también muchas cosas que conversar, proyectos de infraestructura, que
que aún están en veremos y creo que va a ser muy interesante. Yo hace unos días nomás acabo de pasar por Torres del Paine, nuestra estrella imagen de Chile, y me llevé una positiva y una grata imagen del parque, no solamente por poder visitarlo en esta época que hay poca gente, sino que estaba abierto, estaba operativo, y servicios operando. Habían hoteles que estaban abiertos, antes no, los hoteles cerraban. Claro. Y hoy en día sí me encontré con turistas, e incluso tomé la navegación del Lago Grey. Aquí mando saludos también a Lucho Olainich de Lago Grey. Y resulta que la navegación el día sábado, el barco estaba lleno, no cabía un alfiler. ¿Ya? Y eso me parece muy positivo porque no solamente es Lago Grey que actúa, sino que los proveedores, otros... No, sin duda es positivo. Y mucho turista francés. Mira, ¿Sí? ¿y cómo les explicas que no está pavimentado el Paine? Bueno, ahí hay temas que justamente Sí. a debatir y de la inversión que convocante. Ya sabemos que los recursos de la mitad de los recursos o más del Parque Torres del Paine se van a financiar también otros parques nacionales al sistema global en el país. Así es. Entonces ahí siempre ha estado en discusión y en algún momento lo abordaremos. Y después, en esto de la estrategia de desarrollo regional que se menciona, uno de los capítulos importantes es, ¿no es cierto?, la industria salmonera y la pesca. Sí, que forma parte importante del ingreso regional, del Producto Interno Bruto de la región, cuanto es como casi un 30% entre ambos, ¿no? Sí, y es el principal producto de exportación hoy en día. Claro. La pesca representa, yo creo que cerca de la mitad de las exportaciones de la región, Sí. si no me equivoco. Y un porcentaje muy importante de la industria asociada, digamos. Sí. Desde, qué sé Sí. yo, transporte, provisión de mano de obra, manufactura. Muy relevante, lo tenemos que ver en detalle eso. Claro, mira, por ejemplo, aquí me estoy sacando un conejo del sombrero, que la imprimí, ¿no es cierto?, que es la Estrategia de Desarrollo Regional 2023-2030, que aprobó no unánimemente por el Consejo Regional, hubo algunos votos disidentes, y eso también se está viendo en el Consejo Regional. Pero a mí me llamó la atención, la he revisado rápidamente, pero por ejemplo en ese capítulo respecto de la pesca y de la industria salmonera, me llama la atención que en esta estrategia se determinan objetivos. Esos objetivos estructuran KPI, digamos indicadores como de eficiencia o indicador para medir el cumplimiento de ese objetivo. Y ahí, tú sabes que encuentro que hay incongruencias, ¿ya? Porque dentro de estos indicadores que más encima se concadena o van como en cumplimiento con los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas. O sea, todo hay un hilo conductor ahí. Gran tema ese, vamos a hablar sobre eso en algún momento. Exactamente. La Agenda 2030. Pero ahí justamente en este programa introductorio le estamos haciendo como un sobrevuelo muy rápido de cosas que vamos a conversar y que vamos tal vez a dedicar un programa completo de lleno a esto. Pero simplemente para establecer que la estrategia de desarrollo regional vamos a tener que revisarla con lupa, pero así en un vuelo muy rápido yo encontré incongruencias. Incongruencias que por ejemplo en este indicador establece de que... dice crear nuevos desarrollos de granjas acuícolas. O sea, un objetivo es crear o potenciar el desarrollo acuícola y genera un indicador de que el número de granjas acuícolas del año en curso tiene que ser superior al del año anterior. ¿Ya? ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Dónde está la incongruencia? ¿Dónde está la incongruencia? Es que las señales, ¿no es cierto?, desde el mismo gobierno regional son contrarias, porque son de congelar o incluso sacar a la industria acuícola de muchos espacios, de muchas partes del territorio. Y también hay declaraciones públicas de que no se deben conceder otras concesiones, de las cuales no se conceden hace ya muchos años. Así es. Entonces ahí, bueno, yo creo que ahí tenemos que picar. En algún momento trataremos de invitar al gobernador Jorge Flies a compartir con nosotros y que podamos hablar de estas cosas en detalle.
Ojalá, estaría muy bueno de ¿Sí? tener de pronto un contrapunto entre la gente que está a favor de esa estrategia o los que votaron a favor y quienes fueron los votos disidentes. Exactamente, exactamente. Y hay cosas que hay que aclarar, porque lo que sí tenemos que hacer como región, y este es un espacio de debate colaborativo, es que podamos, en definitiva, ojalá, tener una visión conjunta del futuro, porque eso nos puede dar la fuerza para enfrentar los desafíos, tener claridad hacia dónde queremos ir como región. Y tener claridad como región, primero que nada, porque podemos eventualmente estar de acuerdo o no con un determinado plan. Cada uno tiene derecho a pensar como quiere en última instancia. Pero yo creo que lo relevante es generar un espacio de opinión, cosa que Magallanes, en un sentido amplio, ¿no es cierto?, los magallánicos, podamos tener voz respecto a estas cosas que son importantes. Por ahí esa voz podrá no ser la que termina ganando, por decirlo así, ¿no es cierto?, pero el hecho de poder opinar a tiempo e informadamente sobre este tipo de temas a mí me parece que es fundamental. Y ojalá que este programa se transforme en un espacio quizás muy ambicioso, pero un espacio justamente para eso, para que podamos plantear los puntos de vista. Y invito desde ya a que nos ubiquen, que nos contacten, que nos comenten para ver si realmente la estamos embarrando acá o si hay algo que puede complementar lo que decimos. Pero para recoger opiniones realmente, opiniones con altura de miras, y aquí lo que queremos todos es el desarrollo de la región. Sí. Este no es un programa de debate político, digamos, no nos interesa caer en la coyuntura política de que el partido opina esto o esto otro, ¿no es cierto? Exactamente, Fulano, para eso hay vengano. otros programas. Eso no estamos en eso, no somos políticos, digamos, no. Pero sí en generar espacios para discutir los temas que son relevantes para la región. Y las estrategias de crecimiento son las estrategias más importantes. Es hacia dónde vamos. Vamos hacia una región que va a apuntar principalmente hacia el turismo y la investigación antártica, por ejemplo, que es perfectamente válido y lícito, ¿no es cierto? O es una región que la vamos a ir transformando en una región industrial, fabril, ¿no es cierto?, si prosperan, qué sé yo, proyectos como los del hidrógeno verde, o una región que va a privilegiar la industria extractiva, ya sea minera o, qué sé yo, ganadería, pesca. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir como magallánicos? Eso es importante debatirlo, conversarlo, con altura de miras. Exactamente, exactamente. Yo, parto de la base que nosotros no podemos darnos el lujo de excluir ninguna actividad económica de facto, ¿ya? Así es. Sí, estoy convencido que las actividades económicas productivas tienen que ser desde una mirada de sustentabilidad. Y ahí hay como dos grandes almas, ya que hay que decirlo, se disputan sobre todo esa hegemonía en el sector público, en el gobierno, que hay una que es de la conservación, ¿ya? Que significa que el hombre sí interactúa con la naturaleza, aprovecha los recursos naturales, pero no los agota, sino que mantiene, como se dice, la prestación de bienes y servicios de los ecosistemas. Y esa es una mirada de conservación y que genera cierto equilibrio e interacción, me parece, de largo plazo que nosotros debiéramos velar. Es mi opinión personal. Pero hay otra mirada que es de preservación. Y esa mirada de preservación es más extrema porque habla de no tocar, de mantener prístinos y al hombre fuera de la naturaleza. Como si el hombre fuera una alimaña en la naturaleza, sí. Exactamente. Y esas dos fuerzas tú las sientes que están en pugna. Sí. Están en pugna en el gobierno, están en pugna también en la sociedad y están en pugna en la toma de decisiones de nuestra región. Sin duda. Y por lo menos desde el punto de vista personal, debo decir que desgraciadamente la segunda muchas veces tiene más peso que la primera. Sí. ¿No es cierto? Cuando está mejor organizada. Bueno, hace más ruido Sí. y tiene más prensa, vende mejor.
pero hay que hacerse cargo, es un imperativo moral en última instancia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos como desarrollo, ya no solo de la región, sino que como raza, como humanos? Fíjate, tenemos el imperativo moral de aprovechar los recursos que tenemos, y aprovechar significa usarlos bien, ¿no es cierto? No desvalijar la tierra, sino que realmente aprovechar, sacarle el máximo de valor. ¿Para qué? Para seguir progresando como lo hemos hecho. ¿Sí? No sé, hoy día tenemos una esperanza de vida en torno a los 80 años, que es, qué sé yo, 40 años más que lo que había hace 100. ¿Te fijas? Y eso es gracias a que hemos podido aprovechar los recursos, industrializar el planeta y mejorar, tener mejor calidad de vida. Digamos, yo siempre recuerdo conversaciones que uno tenía de chico, que con las pololas o las hermanas de repente, no, me gustaría la época renacentista, ¿no es cierto? Los bailes de salón, qué sé yo. Sí, está todo muy lindo, yo me acuerdo, yo les decía, pero sin agua caliente, sin calefacción, sin penicilina, sin anestesia para cuando te duelen las muelas. Digamos, la película es bien distinta, te digo, cuando tienes que vivir en esa realidad. Y cuando la inmensa mayoría de la población, ya, por decirlo así, el 99% vivía sobrevivía. Sobrevivía. Pero es lo mismo, Manuel José, que pasa con la idealización de nuestros pueblos indígenas, ¿no es cierto? Con todo lo valioso que tienen esas culturas. No podemos dejar de tomar en cuenta cuáles eran las condiciones en que vivían hace 100 o 200 años, que eran condiciones realmente paupérrimas. Muy duras. Muy duras. Y con una esperanza de vida bajísima. Absolutamente. 40 años ya era un anciano. Entonces hoy día, cuando en aras de preservar, entre comillas, esas culturas, ¿no es cierto?, en vez de estudiarlas, entenderlas, enriquecerlas, pero preservarlas, se pretende poco menos que la gente que pertenece a esas etnias vuelvan a vivir en esa misma condición. Es un crimen, ¿no es cierto? Lo que hay que procurar es al contrario, es que cuidando sus culturas ancestrales, ¿no es cierto?, tengan acceso a los beneficios del siglo XX o del siglo XXI. Exactamente. ¿No es cierto? Eso es lo que todo el mundo quiere, eso es lo que todo el mundo quiere para su familia, ¿no es cierto?, poder educar, poder darle trabajo, poder tener un buen estándar de vida. Lo cual no significa negar las raíces, sino que al contrario, valorarlas, ¿no es cierto?, pero valorarlas en el sentido de que con esas raíces, ¿no es cierto?, le entrega un acervo cultural que enriquece el conjunto. Exactamente. Bueno, mira, como un ejemplo casi burdo, pero me parece que es muy claro. Siempre se admira mucho y se habla de Europa, ¿no es cierto?, como cuna de civilizaciones y que es un continente tan lleno de cultura, ¿no? Y resulta que los europeos están totalmente enganchados con el desarrollo en el siglo XXI, con las tecnologías, con la vida moderna, pero también cada país, y tú lo sientes, si estás en Bélgica, estás en Francia, estás en Alemania, vas a Italia, también preservan su cultura, preservan sus raíces. Más que cada país, incluso cada zona, provincia, cada zona. Sí, provincia. Y tienen sus idiomas distintos, tienen, como tú dices, dialectos incluso dentro de los países y conservan su cultura, pero eso no los lleva a estar alejados ni siguen viviendo en pisos de tierra en una especie de rucas, no. Claro. Sino que están totalmente insertos en la modernidad. Entonces eso yo creo que la gente que es realmente de los pueblos originarios, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos miembros por ejemplo, de Puerto Den, ¿no es cierto?, de la comunidad cahuesca del Puerto Den, y ellos no son reluctantes de la modernidad, todo lo contrario, ellos quieren subirse al carro de la modernidad, quisieran tener un Puerto Den moderno, comunicado, integrado, con luz eléctrica, permanente, etcétera, con todos los servicios que ofrecen, pero también ellos quieren mantener
y poder tener recursos para ayudar a mantener su cultura, ¿no? No solo eso, poder seguir viviendo en el paraíso en que viven, pero un paraíso que es tal si tienes realmente acceso a la modernidad, porque no sacas nada con vivir en un lugar precioso como es Puerto Ordaz y su entorno, si no tienes posibilidad de calefaccionarte, si no tienes luz eléctrica, ¿no es cierto?, si no tienes comunicaciones, si no tienes una atención de salud adecuada, acorde con los tiempos que vivimos. Exactamente. Entonces, esas dos cosas son compatibles. Y uno de los que escucha que son como contrarios a ese desarrollo, y que se dicen miembros de los pueblos originarios, por ejemplo, Cahuéscar, son personas que discúlpame, pero tengo muchas dudas que sean parte del pueblo Cahuéscar. Pero no viven ahí, viven en la ciudad. Es más grave que eso, José. Cuando tú ves que los grandes promotores, ¿no es cierto?, del conservacionismo a ultranza son ONGs extranjeras, muchas de ellas manejadas por gente de muchos recursos, ¿no es cierto?, algunos de ellos dueños de grandes marcas de ropa, por ejemplo. Entonces, claro, es muy fácil ser ultraverde en esa condición, ¿no es cierto?, cuando lo que tienes en el fondo es que estás generando una zona donde poder ir a vacacionar en tu yate privado alguna vez, ¿no es cierto?, y te da lo mismo que la gente que vive ahí progrese o no progrese. Es más, da la impresión que prefieren que no progrese, ¿no es cierto?, para tenerlo en una especie de zoológico, digamos. Es muy parecido a los pobres indígenas que se llevaron a la Exposición Mundial de París de fines del siglo XIX. Te fijas, cuando se inauguraba la Torre Eiffel, tenían ahí un zoológico humano con gente nuestra, con chilenos, ¿no es cierto?, llevados ahí. Claro, genial para ellos, ¿no es cierto?, que podían, entre comillas, disfrutar de la vista de estos seres exóticos. Pero ¿y qué pasa con ellos? ¿Cómo nos ocupamos como región, como país, de que eso no ocurra, como en la práctica sigue ocurriendo? Y quizás ahora no se los llevan a París, pero terminan obligando a que la gente siga viviendo en rucos en los canales, ¿no es cierto?, porque no se permite el desarrollo de actividades que lleven efectivamente al progreso. Bueno, sobre ese mismo punto, y como para ir cerrando sobre aquello, no sé si tú leíste en la prensa que yo tuve una discusión, una diferencia de opinión con la actriz, la Leonor Varela. Bueno, claro. Estupenda ella, que fue invitada por ONG a recorrer, ¿no es cierto?, parques y reservas naturales de Magallanes, y ella obviamente se oponía totalmente al desarrollo como productivo, económico en todas estas zonas, sean tierra o mar. Si ella vive en París, ¿qué le importa? Digamos? No, o sea, yo mismo le planteé a ella, es fácil decirlo, como una actriz de Hollywood que vives ¿no es cierto?, en Los Ángeles, en Malibú, que tienes todas las comodidades del mundo moderno, que las utilizó lo más que pudo. Ella lamentablemente perdió incluso un hijo, pero ella pudo acceder a los mejores tratamientos para enfrentar una enfermedad que tuvo, que lamentablemente fue terrible en su desenlace, pero que ella lo aprovechó. Pero ella le quiere decir a los magallánicos, no, ustedes no tengan acceso a eso. Tienen que dejar su territorio totalmente como intocable, y uno se dice, bueno, ¿de qué va a vivir la gente? ¿De dónde va a trabajar? ¿Dónde va a obtener los ingresos? Y financiar también, producto de sus ingresos, con impuestos, una salud, sea pública o privada, de nivel, para enfrentar, por ejemplo, las situaciones que ella pudo enfrentar. Claro, ahí ya no hay respuesta. El día que se quiera comer un sushi con un salmón fresco, también le haría bien preguntarse de dónde viene, ¿no es cierto? Y cuál es la cadena de valor que significa que ese salmón fresco esté en un supermercado en Los Ángeles, ¿no es cierto?, en tiempo y en forma para que efectivamente lo pueda disfrutar. Y eso significa que tiene que pagar una cantidad importante de lucas, ¿cierto?, que termina permeando a toda la cadena productiva. Exactamente. Ese es el desarrollo. Exactamente. Y que, en fin, permite, ¿no es cierto?, que al final del día vengan turistas a Punta Arenas, puedan venir a este restaurante Yecus, servirse esta tablita con ostiones, con camarones, está exquisita, con unas papitas con salsa, con carnecita, y así es. Y así tenemos aquí
meseros, gente que trabaja en este restaurante y que puede llevar el pan a su casa. Eso es lo que vamos a estar discutiendo, es tan fácil como eso. Además, hay temas muy interesantes, Salvador, que de repente tal vez no son del común saber de la gente, pero es nuestra posición privilegiada a nivel mundial, que tiene que ver con la proyección antártica. ¿Mm? Ahí tú lo hablabas hace un ratito atrás de qué vamos a decidir. Vamos a hacer una región justamente de turismo antártico, de logística antártica y de investigación, o vamos también a desarrollar otras áreas. Pero creo que un tema que vamos a tener que conversar, ojalá vamos a tal vez extender la invitación a la gente del INACH, del Instituto Antártico, para que nos pueda decir en qué pie está Magallanes respecto de su proyección geopolítica en Antártica. Más que de INACH, ahí de pronto sería bueno tener a alguien del Ministerio o de la DIFROL, a ver cómo estamos cautelando la proyección y la posibilidad que sigue teniendo Chile de tener realmente propiedad sobre la Antártica. En algún momento eso se va a tener que definir, ¿no es cierto? Y Chile está en una posición privilegiada en ese sentido, tanto por su posición geográfica como su posición histórica, ¿no es cierto?, en su relación con la Antártica. Y eso hay que cuidarlo, y eso requiere una política de Estado que se ocupe de ello. Sí, Y ahí también han habido, no hace mucho, voces críticas al respecto, ¿no es cierto?, de cómo cautelamos los derechos de Chile sobre la plataforma continental, sobre su proyección en la Antártica. Es un tremendo tema. Absolutamente, me pillaste justo comiendo unos ostiones muy ricos. Justamente, la verdad que ha habido algunos en los años anteriores, hace 1 o 2 años, ha habido mucha discusión con Argentina respecto de la plataforma continental, ¿no es cierto?, respecto de estos límites. Hace unos meses atrás el presidente Alberto Fernández viajó a la Antártida. Eso fue como una señal de alguna manera de posicionamiento de Argentina, de querer relevar su posición hacia la Antártica. Recordemos que en nuestro territorio, que nosotros reclamamos o que reconocemos como parte, ¿no es cierto?, de Magallanes, se intersecta, digamos, se sobrepone con lo que reclama también, o las pretensiones de Argentina. Y del Reino Unido. Y el Reino Unido. Al final son 11 o 13 países que pretenden tener posición en la Antártica. Y hay que recordarle a la gente que en algunos años más el Tratado Antártico caduca, se termina, y vamos a ver cuál va a ser la posición, ¿no es cierto?, de los países, si se seguirá proyectando como este continente casi intocable o reservado para la investigación científica y un turismo muy selectivo, o si realmente se va a empezar a esta tensión de dividir este territorio. Es un tremendo tema. Tremendo tema. Que tiene que ver no solo con el turismo, por cierto, tiene que ver con los recursos de la Antártica. Recursos que hoy día algunos de ellos explotan, y ahí podemos tener también, ojalá, la participación de algún invitado a la industria pesquera, ¿no es cierto?, que están trabajando en aguas antárticas, pero también proyectándose un poco más a la extracción de recursos mineros, energéticos, en la Antártica, que sin duda los hay, es un tremendo continente. Sí. Y está virgen todavía, pero en algún momento habrá que echarle mano. Bueno, esa es una de las grandes discusiones que se van a ir dando y que van a ir tomando cada vez más fuerza a medida que nos vayamos acercando al término del Tratado Antártico. ¿Sí? Que no sé si es la próxima década. No sé bien, pero habría que chequear pero creo que es la próxima década. También, dentro de varios de los desafíos que tenemos por delante, por ahí mencionamos el CIMSE, la educación. Creo que realmente ese es uno de los grandes temas a nivel de país. Lo hablamos con el manejo, ¿no es cierto?, de las tecnologías. Y lo que nosotros tenemos acá en la región, yo el otro día estuve hablando también sobre el CIMSE, es que tenemos resultados en que algunos colegios, principalmente 2 de la región, que son privados,
y lo digo, el Cruz del Sur y el alemán, obtienen excelentes resultados en las mediciones, tanto en lenguaje como matemáticas, en cuarto básico y segundo medio. De ahí en un tercer lugar viene el British, otro privado, y sucesivamente. Pero estos dos colegios destacan y son, por decirlo, están a nivel de la primera liga, de la primera división del país. Pero recién en el sexto lugar en la región aparece el Contardi. Claro. Y que está levemente sobre el promedio nacional. Y lo que queda claro es que hay un sesgo, ¿no es cierto? La educación pública, con resultados más bien del promedio o bajo el promedio, y la educación privada con mejores resultados. Entonces, eso nos debe llamar a la alerta de lo que ha pasado en la educación en los últimos años, pero también y esto lo hablo como economista, estamos en un clima de casi a confirmarse una recesión técnica. Tenemos decrecimiento económico, en que tenemos una presión por la inflación también de aumentar, ¿no es cierto?, los salarios, el mínimo fuerte, solamente para lograr alcanzar lo que se ha pedido, lo que se ha perdido en poder adquisitivo producto de la inflación. En que se promulga una ley de reducción de horas, ¿no es cierto?, de jornada laboral, que va a ser escalonada, paulatina en los próximos años. En que el crecimiento potencial del país no alcanza el 2%. En que la inversión está cayendo. Y en que la última década, la productividad del trabajo está estancada y más bien, mejor dicho, disminuyendo. Entonces, como economista lo digo, no veo posible, no veo sostenible la mejora de salarios a nivel global en la economía. Y producto de los malos resultados en la educación y sobre todo para el sector público donde se atienden, donde reciben servicios educacionales las familias con menores ingresos o más vulnerables, creo que en un futuro, no estamos dotando a nuestros niños y jóvenes con las herramientas para afrontar todos estos desafíos de futuro que estamos hablando. Desgraciadamente coincido. Y se ve no solo en la educación, o tal vez es un reflejo de eso. Cuando uno tiene la oportunidad, y me ha tocado últimamente en varios temas distintos, de revisar información, informes técnicos, básicamente, de distintos temas, en los que más me toca ver, básicamente, temas de energía, de ingeniería, qué sé yo, recursos naturales. Y sistemáticamente te encuentras que cuando tú empiezas a ver informes antiguos, informes de la década, del 30, 40, 50, hechos por empresas estatales, ¿no es cierto?, por los precursores de la Corfo en ese tiempo, ¿no es cierto? Yeah. Te encuentras con informes de excelente nivel, realmente muy buenos, que siguen siendo válidos hasta el día de hoy. Y empiezas a avanzar en el tiempo y sistemáticamente en todas las áreas ocurre lo mismo. La calidad del informe, la calidad del producto que se entregó a cambio de algún servicio, de alguna solicitud, de lo que fuere, sistemáticamente decrece. Son cada vez peores los informes. Los últimos son en general un amontonamiento de copy and paste, ¿no es cierto?, con muy mala crítica, digamos, muy mal análisis de la información. Es dramático. Es algo que se critica respecto de la nueva estrategia de desarrollo regional. Es Sí, una de las críticas. No estoy diciendo críticas. que sea válida, pero hay una crítica Pero que es está cierto, sobre la mesa. y yo me temo que es cierta. Cuando tú encuentras informes, de reparticiones públicas y privadas, porque ahí no hay mucha diferencia, en que tú ves que informes que están, primero, mal redactados, mal escritos, digamos. En algunos difícilmente se entiende lo que quieren decir, pero sobre todo con un juicio crítico, que es lo que uno le pide a un profesional. Si levantar datos, ¿no es cierto?, armar una planilla, lo hace cualquiera. No necesita ser profesional, necesita ser ordenado, punto. ¿No es cierto? Pero cuando tienes que analizar esos datos,
¿no es cierto?, que significa procesar, hacer un raciocinio, dar una opinión. Ahí es donde sistemáticamente, por lo menos lo que me ha tocado ver, y no tengo por qué dudar que en las otras áreas puede ser distinto, ¿no es cierto?, hay una caída en la calidad. Correcto. Y eso es reflejo en última instancia, de la educación, ¿no es cierto? Eso significa que nuestros profesionales son cada vez más malos, y hay que decirlo así, porque si uno no lo dice de esa manera, no puedes realmente hacer justamente lo que estoy criticando, es hacer un diagnóstico y buscarle una solución. Tenemos un problema con la calidad de nuestros profesionales, y es un problema serio, porque es un problema que atenta contra la posibilidad de desarrollo de nuestros países. Yo creo que es un problema, y me ha tocado leer bastante al respecto, yo creo que es un problema mundial, pero ahí la teoría del empate no funciona, digamos. Si bien es mundial, la calidad de los trabajos hoy día, comparado uno a uno con trabajos del primer mundo, claramente es distinta. Claramente son países que todavía pueden generar trabajos de mejor nivel, de mejor factura que los que estamos desarrollando nosotros. Sí. Bueno, hay un tema bien interesante a discutir que ojalá que podamos traer acá a la mesa como invitado a alguna persona del área de educación, donde no solo conversemos de el actual proceso de desmunicipalización que se va transformando en estos sistemas locales de educación, hablando de la educación escolar, sino que también cosas como profundas, como que tú señalas, Salvador, ¿qué es lo que todos queremos? Tener una educación de calidad que forme personas que tengan las capacidades cognitivas, la capacidad de hacer análisis críticos y de poder tomar buenas decisiones, no solamente en el ámbito productivo, sino que en todo ámbito. En todo ámbito. Digamos, yo me pregunto el caso de los médicos, por ejemplo. ¿Pasará lo mismo? Francamente no sé, espero que no. Pero el otro día, hablando con un médico amigo, me comentaba algo parecido y decía, mira, a mí me preocupa, me decía, que cuando yo sea viejo, los médicos que me van a atender probablemente no saben tanto como los médicos que hoy día están atendiendo a los viejos. Sí, sí. Digamos, es dramático. O sea, sí, yo también tengo un reparo en ese sentido. Conozco y tengo amistades, obviamente, médicos, y hay algunos que son profesionales excelentes, obviamente, pero no puedo negar que me he topado con gente que de repente dice, chuta, se especializan, saben no sé, todo sobre el riñón, pero a veces como que terminan no sabiendo casi nada de todo lo demás. Y a veces uno echa de menos estos médicos integrales que casi de verte ya te sacan la fotografía. Hoy en día vas a atenderte, esto lo estoy diciendo como un usuario, simplemente... pero es cierto, el médico familia, como don José Bukasovich, ¿no es cierto?, que falleció hace un par de años, digamos, pero el médico que claro, por su experiencia, por lo que conocía de tu historia de vida, era capaz de darte un diagnóstico y un consejo criterioso, digamos. ¿Te fijas? Ahora sé que no es como a través de 200.000 exámenes, los médicos a veces no se atreven a decirte nada. Bueno, ahí hay un tema a revisar, las escuelas de medicina. También tenemos una tremenda carencia de médicos en el país. La otra vez revisaba y escuchaba, no sé si del propio presidente del colegio médico o fue en algún momento, se lo escuché a París. No, perdón, me corrijo, Mañalich, justamente. Señalaba que había un déficit de casi 14.000 médicos en Chile, 14.000. Y de hecho, no puedo decir el nombre, pero ayer en mi casa había una doctora y que justamente se casó hace poco y tiene muchas ganas de poder traerse a su marido, que es médico, que está en otra región del país, pero el marido no lo quieren soltar porque si lo sueltan de esa repartición, de esa región, se quedan también sin los especialistas. Y sabemos que en las regiones tenemos una carencia muy grande de médicos especialistas también. Claro. Entonces el tema salud
es otro de los temas que tenemos que abordar en el programa. Sin duda. Eh, y son muchas de las aristas, porque también eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Y las aristas del costo de la salud, Sí. también, que es todo un tema también. Justamente. Sabroso tema. Sabroso tema, por ejemplo, sí, para continuar el tema salud. A ver, una cosa es atenderse un cáncer, que es costosísimo, tiene costos no solamente económicos, sino que todo el impacto a la familia. Pero eso es como la medicina que viene a reaccionar ya a una enfermedad declarada. Pero como país creo que estamos haciendo muy poco, y como región menos, respecto de la prevención también de enfermedades. Por ejemplo, en nuestra región tiene altos índices de sobrepeso y obesidad, y particularmente en los menores de edad. Y eso conlleva, y son detonantes, son factores de riesgo para desarrollar las enfermedades no transmisibles. Cardiopatías, diabetes, un montón de cosas que terminan siendo un condicionante, un lastre para que esa persona pueda desarrollarse en la vida. Pero ahí caemos en lo mismo. Y un país que todavía exige que los niños vayan a la escuela con mascarilla, ¿no es cierto? Difícilmente se le puede pedir que tenga una política de salud razonable. Si eso es una estupidez. Y a mí me sorprende que tan poca gente o que nadie lo diga. No tiene sentido. Entonces, claro, ¿cómo le vas a pedir una política de salud adecuada a un país que te dicta ese tipo de normativas? Bueno, hay que recordarle a la gente que durante la pandemia, Salvador, conmigo y otros profesionales más, levantamos una carta que fue pública, se publicó en los diarios y esa llegó incluso al ministerio. Y que no pasó nada. Algo pasó, ¿no? Sí, algo pasó. No nos enteramos oficialmente, pero sí generó una reunión. En Santiago, estoy hablando aproximadamente en octubre del 2020, porque nosotros teníamos una postura y de alguna manera estábamos ligados o apoyábamos una declaración que era la famosa declaración de Barrington, que se oponía a estas cuarentenas prolongadas. Y nosotros levantamos la voz porque veíamos que el costo de las cuarentenas iba a ser mucho mayor que los beneficios. Y levantamos un documento hacia el ministerio, directamente hacia, en ese momento, al ministro de Salud, París. Sí. Y la leyeron, y eso generó que las siguientes 2 semanas hubo una reunión para evaluar la política en las cuarentenas. Esto yo me enteré a través de una doctora que participaba en esta mesa del COVID. Y que ahí fue donde se estableció la idea de poder evitar las cuarentenas prolongadas superiores a 30 días. Porque antes no tenían fecha de caducidad, o sea, te podían meter en cuarentena y podías estar meses y meses. Claro. Y en esa reunión salió la posición de que si podía terminarse lo antes posible una cuarentena, se iba a hacer, y de evitar cuarentenas superiores a los 30 días. Así que nosotros, con un granito de arena, yo creo que sí aportamos un poco a este debate. Me alegra oírlo, pero igual el manejo de la pandemia en Chile fue lamentable. Quizás lo único bueno, y esto es una opinión muy personal, es que la métrica de vacunar a un porcentaje muy alto de la población se cumplió, pero estamos viendo a nivel mundial que los indicadores de Chile son pésimos, en términos de mortalidad, en términos de pérdida económica, pérdida de educación. Es de los peores países del mundo. Y eso claro, esas son las consecuencias. Y el CINSE, por ejemplo, los resultados que arrojaron ahora, refleja esa caída monumental. Si los cabros no tuvieron clase, ¿cómo quieres que aprendan? Sí. Es lamentable. Y por eso es que temas que parecen tan pedestres, ¿no es cierto? Como yo, por suerte, no tengo hijos en el colegio.
Pero el uso de las mascarillas, ahora los cabros están de vacaciones, ¿no? Están disfrutando de poder respirar libre, pero mascarillas en el colegio, mascarillas en las clínicas y hospitales, no tiene sentido. O sea, físicamente no tiene sentido. Y lo digo responsablemente. La mascarilla no es para eso, nunca fue para eso. Entonces, claro, es de nuevo, creo yo, una razón, ¿no es cierto?, para que parezca que se está haciendo algo. Pero en la práctica no se está haciendo nada. En la práctica se está ni siquiera poniendo un parche, ¿no es cierto? Se está aparentando que se hace algo, que hay gestión. Sí. Las pelotas, no hay. Bueno, sabemos que en la pandemia muchas de las cosas que se hicieron nacieron más de la presión política que de repente de las determinaciones con evidencia científica. Sí, Y claro. eso fue así. Y yo lamento mucho una de las consecuencias que, retomando el tema de educación, y que el CIMSE lo refleja, o sea, teníamos un cierto nivel el 2018 y producto obviamente de las protestas y la revuelta del 2019 y después la pandemia, nos saltamos hasta el 2022 para poder retomar esa evaluación. Claro. Y la caída fue fuerte en todos los ámbitos, tanto para hombres, mujeres, cuarto básico y segundo medio, lenguaje y matemática. Entonces ahí tú ves el impacto, ¿no es cierto?, que pasó en la pandemia, y donde más pega es obviamente en los grupos más vulnerables, en los Claro. de colegios públicos, porque a ellos se les hizo mucho más difícil poder tener clases online. Y yo lo conversaba el otro día, mis hijas tuvieron acceso a clases online permanente, el colegio la verdad que anduvo pero sobre patines en esto, ¿ya? Y entonces cuando uno habla sobre la desigualdad o la igualdad, ¿no es cierto? Obviamente que las personas que tienen menor educación tienen menos oportunidades de progresar en la vida. Sí, claro. Y, y ahí, bueno, voy a hacer un comentario tal vez un poco político. Hay que recordar que los que están hoy en el gobierno fueron los que impidieron que los niños retornaran a clase. ¿Ya? Y ahí tenemos un impacto porque tenemos una generación completa, ¿ya?, sobre todo la que se atiende en los servicios públicos de educación, los colegios públicos, que quedaron con menos herramientas para afrontar su futuro. Claro. ¿Ya? Y eso los lleva a tener finalmente menos ingresos en el avenir. Entonces hay que ser muy cuidadoso en las medidas que se toman, porque las medidas no solamente tienen un impacto presente, sino que obviamente tienen consecuencias hacia el futuro. Y en largo plazo, porque esos años de colegio no se recuperan. No se recuperen. No es cosa de sumarle más horas después, ¿no es cierto? Quien quiera que haya tenido hijos o nietos se da cuenta que los cabros a los, no sé, 2 años, 4 años son esponjas, captan todo, digamos. Pero si los aíslas en ese periodo, si no les dejas aprender, no los expones al mundo, eso es tiempo perdido, no lo recuperas nunca más. Exactamente. Eh, Por es eso a mí me dramático. sorprendió mucho, y por eso es también para mí una motivación de realizar este programa junto a Salvador, de que es un espacio de conversación crítica. Y por eso me sorprendió mucho y malamente que en los días pasados, las semanas anteriores, tuvieron, ¿no es cierto?, un paro de profesores del sector público acá en Punta Arenas. Y se perdieron, no sé, 2 semanas de clase. Pero hubo una propuesta de poder recuperar las clases. Y sabes, por lo menos lo que yo leí en el diario, que fueron los propios padres que se negaron a hacer la recuperación de clases. ¿Ya? Entonces, y el alcalde, en este caso Claudio Raonich, dijo, bueno, respeto la decisión de los padres. A mí me hubiera gustado un poco más de liderazgo ahí, en decir, no, padres, los niños necesitan recuperar estas horas, es ahora que hay que recuperarlas. Y ahí creo que hay de parte de padres, tal vez, no sé si una baja valoración de la educación, porque esos días que se perdieron, que no se van a recuperar, sí tienen un impacto en sus hijos en el futuro. Así es. Sí, lamentable. Pero es que caemos en lo mismo que hemos comentado y hemos hablado tantas otras veces.
el facilismo, es un poco lo que tú comentabas hace un rato de este proyecto de las 40 horas o de trabajar menos. La verdad es que es lamentable, digamos, o sea, evidentemente a todos nos gustaría trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. O sea, Sí, digamos, exactamente. Y tener más tiempo para el ocio y... sin lugar a dudas. Sí, Pero, obviamente. pero lo que tenemos, para que eso funcione, lo que tenemos que tener es mayor productividad en las pocas horas que entonces vamos a trabajar. Ujú. Y eso significa trabajos quizás más exigentes, más productivos en el sentido en que hagamos más en ese menor tiempo. Y francamente no se ve ninguna iniciativa que apunta a eso, a mejorar la productividad. En cambio sí a lo que en la práctica hace más precario el trabajo, porque en la medida en que es más difícil despedir gente en última instancia, ¿no es cierto? Lo que hace en la práctica es que sea más difícil contratarlos, porque los empresarios, claro, no se quieren amarrar, ¿no es cierto?, a tener gente. Nos pasa a cualquiera, digamos. Sí, correcto. Si tú tienes que contratar a alguien, pero sabes que si lo contratas te vas a ver enfrentado a un montón de complicaciones, desde el pago de las leyes sociales, las imposiciones, ¿no es cierto?, hasta el pago de indemnizaciones por despido. Que no digo que estén mal, pero son complicaciones reales. Eso a lo que lleva finalmente es a que haya menos trabajo formal. Exactamente. Tú ves que en los países en los cuales la contratación es más simple, más directa, ¿no es cierto? Mercado laboral más flexible. Mercado laboral flexible son los que tienen menores índices de cesantía. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil contratar, es más fácil cambiar. Si un empleado no te gusta, lo cambias, pero ese mismo empleado va a poder encontrar trabajo en otro lado, ¿no es cierto? Porque el mercado tiene la flexibilidad que lo permite. En cambio, cuando le das una sobreprotección, claro, quizás proteges a los pocos que están empleados, pero ¿y el resto? Pero el resto es lo que empieza a quedar fuera de. Están quedando fuera del sistema. Claro. Y es lo que lleva a que hoy día la cesantía, que ha ido creciendo, pero sobre todo la cesantía de jóvenes, es brutalmente alta. Exactamente. Y no es porque no quieran encontrar trabajo, es porque está cada vez más complicado contratarlos. Sí. Y la informalidad en nuestro mercado laboral lamentablemente ha ido creciendo y eso lleva a que gente normalmente tenga menores ingresos y también no tiene acceso a ciertas protecciones sociales Claro. que ofrece el mercado laboral formal. Mira, Salva, estamos llegando al final del programa. Nos quedan, pero este es un programa de introducción. Como los televidentes se dieron ya cuenta que vamos a tocar temas súper interesantes con profundidad, porque cada una de estas cosas que hablamos, después le vamos a dedicar como una hora completa de lleno. Nos quedó ahí en el tintero mencionar la reforma de pensiones, el sistema de pensiones, la reforma tributaria, que tiene mucha implicancia con lo que acabamos de hablar. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad magallánica emprendedora o un Estado emprendedor, como nos propone hoy en día nuestro coterráneo Gabriel Boric, por ejemplo, en el caso del litio? Pero ¿qué es lo que queremos en la región de Magallanes? En fin, muchos temas. Así que, Salvador, te dejo esta última parte para que puedas expresarte libremente. No, nada, nada, de nuevo un agrado estar compartiendo esta mesa contigo, Manuel José, y con nuestros televidentes. Como les decía, la idea es generar un espacio de conversación, un espacio de opinión absolutamente libre, desembosada, con el único norte de buscar lo mejor para nuestra región. Ojalá podamos tener un espacio acá de discusión, y de discusión en serio. Ojalá podamos tener invitados que no estén de acuerdo con nosotros, y poder tener con ellos una discusión con altura de miras, que podamos exponer nuestros puntos de vista y en última instancia sea el televidente quien tome una decisión o una postura o lo que sea en función a lo que oiga. Si no nos tiene por qué creer a nosotros no tenemos por qué ser dueños de la verdad, no lo somos, pero entre medio pasar un buen rato, comer algunas cosas ricas aquí en Yecus, y nada, nos veremos la próxima semana.
Muy bien, Salvador. Bueno, reafirmando las palabras de Salvador, dejar los invitados a nuestro próximo programa. El Pingüino lo va a transmitir 2 veces, día domingo y también en otro día va a haber una repetición durante la semana del programa. Esperamos también ir subiéndolo a las redes sociales y tal vez generar un espacio tal vez en YouTube de Encrucijada Regional para que usted pueda rever o no perderse el programa, donde van a salir muchas cosas muy interesantes. Usted, señor en su casa, tiene toda la autorización de estar en desacuerdo con nosotros. Pero en lo que por lo menos yo no le autorizo a dejar de pensar. Piense, escuche, infórmese. Eso le va a ayudar a tomar mejores decisiones para usted, para su familia y para la región. Y cada programa voy a recomendar un libro. Vamos a hacer una costumbre. Yo traeré alguno también. Un paper, algo para leer. Pero mira, este es un libro de George Orwell, 1984. Un libro muy interesante que lo escribió este autor en 1948 y que es una crítica feroz a los sistemas totalitaristas, sea nazista, comunista, etc. Y aquí habla del Gran Hermano, pero no es el reality, sino que es el Gran Hermano que, ¿no es cierto?, lo vigila todo y cómo controla la sociedad e incluso trata de controlar la forma de pensamiento. Muchas de las cosas que están acá de esta novela escrita en 1948, tal vez si usted la lee, le va a hacer sentido de cosas que estamos viviendo hoy en día. 1984. Es que fue escrito en 1948 y el libro se llama 1984. Aquí Orwell se adelantó varias décadas a muchas cosas y donde aquí habla de este sistema del Ministerio de la Verdad, de la Policía del Pensamiento. Es muy entretenido, muy educativo y llama a una profunda reflexión. Bueno, Salvador, nos estamos viendo y seguiríamos terminando nuestra tablita aquí en el restaurante Yecus en Cayo O'Higgins. Sí, está exquisito todo. Nos vemos. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo. Temas importantes estratégicos de la región. Miradas técnicas. Temas: energía, economía, salmón y cultura y pesca. Desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.